Qué gusto, pues no, pues vamos a continuar, si les parece bien. Estamos estudiando principios bíblicos para triunfar y son todos los principios y fundamentos esenciales en la vida de todo creyente que tenemos que saber para triunfar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que saber todo esto para triunfar? Porque el tener estos principios y fundamentos de la palabra de Dios en nuestro corazón es para poder que la palabra de Dios eche raíces en nuestro corazón y dé fruto en nuestra vida. Lo que Dios busca a través de su palabra es que su misma palabra dé fruto en nuestra vida. En otras palabras, nuestra vida no va a tener fruto si no tiene la semilla, que es la palabra de Dios. Cristo lo explicó claramente en la parábola del sembrador, ¿verdad? La semilla que se siembra, es la palabra de Dios. Y el corazón del ser humano, de las personas, es la tierra. Entonces, dependiendo la condición de la tierra, es que la palabra de Dios puede germinar, puede crecer y puede dar entonces fruto. Ahora, dependiendo de la calidad del corazón que tenemos, que es lo que en otras palabras yo he dicho, dependiendo el nivel de conciencia, dependiendo el nivel de conciencia, es el nivel del fruto que puede dar la palabra de Dios en nosotros. No sé si me expliqué. Si nosotros somos buena tierra, vamos a dar la palabra de Dios, va a ser sembrada en nosotros, y si nosotros somos buena tierra porque de verdad oímos y hacemos la palabra de Dios, porque meditamos lo que oímos, porque tomamos decisiones de calidad espiritual cuando oímos la palabra de Dios y decimos, ¿sabes qué? A partir de hoy voy a empezar a hacer esto, ¿no? A partir de hoy voy a dejar de hacer esto. Entonces, cuando nosotros somos buena tierra, la palabra de Dios va a dar en nuestra vida fruto al 100%. O sea, palabra que estamos oyendo, palabra que está produciendo fruto en nosotros porque está produciendo cambios, está produciendo crecimiento, está produciendo el que nosotros podamos ser bendecidos. Finalmente lo que Dios quiere es que nosotros seamos bendecidos. Dios es bueno siempre, Dios es bueno siempre, pero ¿de qué depende de que Él pueda hacer mucho o poco en nuestra vida? Depende de nuestro corazón, depende de qué tan buena tierra somos para que Él siembre su palabra, nosotros hagamos su palabra, y entonces, si nosotros hacemos su palabra, nosotros entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Acuérdate que ese es el propósito. Josué 1:8 lo dice, en el Antiguo Testamento también Dios se lo dijo al pueblo y les dijo, si ustedes meditan en el libro de la palabra de Dios y hacen todo lo que hacen como dice la palabra de Dios, ustedes van a hacer prosperar su camino y todo les va a salir bien. ¿Y de qué depende eso? De que seamos buena tierra, de que tengamos un buen corazón. Entonces, ustedes ven ahí claramente cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros prosperemos nuestro camino, hagamos prosperar nuestro camino, o sea, para donde vayas, sea cual sea tu camino, sea cual sea lo que haces, sea cual sea lo que emprendes, sea profesión, negocio, matrimonio, educación de los hijos, gobierno, lo que hagas, sea cual sea tu camino, lo vas a hacer prosperar. Si tú meditas en la palabra de Dios y haces todo como dice la palabra de Dios. Y de eso depende de que entonces dé fruto al 100%. Pero también Dios dice, hay tierras, ¿verdad?, en las que se siembra la misma semilla, que es la palabra de Dios. Y solo van a dar fruto al 60%, al 60%, ¿verdad? Y qué triste, ¿no?, que hay otros
que solo van a dar el 30%. O sea, de todo lo que oyen de la palabra de Dios, van a aplicar el 30% nada más. Eso ya está, me suena a pobre, me suena a pobre. Pero sin embargo, Cristo dijo, hay miserables. ¿Cuáles son los miserables? Donde se siembra la palabra de Dios y no dan nada de fruto. Nada, ¿verdad? Vienen vienen las aves del cielo y se comen la palabra que fue sembrada, y esto representa que vienen todas las cosas externas, ¿no? Las presiones del trabajo, las presiones sociales. ¿Cuántos no practican la palabra de Dios por la presión social, incluso de la misma familia, ¿no? De la misma familia. Por eso Dios también dijo, bienaventurados los que dejen padre, madre y parientes y todo por causa de mí. O sea, que finalmente no vas a dejar que ni tus parientes ni tu familia impidan que tú cumplas la palabra de Dios y que des fruto conforme a la palabra de Dios que estás oyendo, ¿no? Etcétera. Así es de que creo que con esto lo que realmente te debe de preocupar y de ocupar es ver qué clase de tierra eres, ¿no? Porque sí hay gente que oye la palabra de Dios, pero los placeres de la vida, los deleites de la vida, todo eso lo presiona para no hacer la palabra de Dios. O sea, sigue en la pachanga. Y no digo que no vayas a fiestas y no te diviertas, pero que no sea tu prioridad. Hay gente que su prioridad sigue siendo la pachanga, ¿no? Antes que Dios, ¿no? Antes que hacer la palabra de Dios. Hay gente que su imagen social sigue siendo más importante que hacer la palabra de Dios. Hay gente que el simular tener un buen matrimonio, una buena familia o un excelente trabajo, un excelente negocio, es más importante que la palabra de Dios. Hay gente que el tener dinero y hacer dinero y mucho dinero y como sea es más importante que la palabra de Dios. Entonces, todo eso pues son las aves del cielo que vienen y se comen las semillas, ¿no? La otra pues son las presiones, que por las presiones siguen haciendo cosas indebidas, ¿no? Esos son los espinos que no dejan crecer la palabra de Dios. Como dijo una vez Superman, no sé si vieron una película de Superman, creo que es se llama El Hombre de Acero, y él dijo algo ahí que me llamó mucho la atención y se presta para lo que estoy explicando. Dijo, es difícil ser bueno en este mundo. Y esos son los espinos. Esos son los espinos que la palabra de Dios es sembrada y quiere crecer, ¿no? Germina y empieza a crecer, pero los espinos, las presiones externas, no te dejan ser bueno. Y la verdad es que depende de ti el cortar esos espinos o el salirte de esos espinos y moverte y sembrarte en otro lado. No es fácil, pero pues es tu vida. Al final de la historia se trata de tu vida y al final de la historia, como dice la palabra de Dios, tú le vas a dar cuenta a Dios de tu vida. Entonces, Dios te va a decir, ¿y qué? Pues es que mis papás no me dejaron, o es que mi esposo, o es que mi esposa, o es que... No, a ver, ¿tú qué hiciste con tu vida delante de mí, no? Y uno le va a dar a Dios cuentas de lo que uno hizo y de lo que uno no hizo, que debería de haber hecho porque fuimos enseñados para hacerlo y que nos hicimos tontos o dejamos que las presiones fueran más grandes y fuertes que nosotros, ¿no? Entonces, para eso son los principios bíblicos, los fundamentos, los cimientos sobre el cual construimos nuestra vida cristiana, nuestra vida creyente, a fin de que nosotros podamos estar en el camino que Cristo dijo, sí es angosto y difícil de llevar, pero en ese camino que es angosto y difícil de llevar, se refería, ¿saben a qué se refería? A ver, ustedes saben, ¿no? Les voy a decir a qué se refería, al reino de Dios y su justicia. Cuando Cristo dijo que mi camino es angosto y difícil de llevar, se estaba refiriendo,
No es fácil entrar en el reino de Dios y su justicia donde todo viene por añadidura, pero si logras entrar, aunque sea difícil de entrar y difícil de llevar, ahí en ese camino angosto, difícil de entrar y difícil de llevar, ahí vas a recibir el reino de Dios y su justicia, donde por recibir el reino de Dios y por recibir su justicia, todas las cosas van a venir a tu vida, incluyendo la riqueza, incluyendo porque no hay prosperidad sin riqueza, no nos hagamos patos, ¿no? Ni tontos al respecto de que la prosperidad es espiritual. No, hay riqueza espiritual y no necesariamente material. Y les voy a decir una cosa, la riqueza espiritual lleva a la riqueza material por consecuencia. Lo que quiere decir es que sin riqueza espiritual no hay riqueza material. Sin riqueza espiritual no hay prosperidad. No hay prosperidad si hay escasez en un área de tu vida. O sea, la prosperidad es estar bien en espíritu, alma y cuerpo. O sea, estar bien con Dios, estar bien con tu cónyuge o con tu familia, con tu prójimo, y estar bien en el cuerpo es tener salud y lo que se necesita para el cuerpo en abundancia, como dijo Cristo. Cristo fue claro y no dijo, he venido para que tengas todo lo necesario. Discúlpenme, pero yo sé leer y Cristo no vino para que tengamos todo lo necesario. Si tú sabes leer, aunque te hayan dicho lo contrario, aunque alguien te haya dicho, no, es que ser humilde es ser pobre y nada más tener lo necesario, discúlpame, pero yo sé leer y Cristo dijo, he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, para eso es el que estamos aprendiendo todos estos principios, cimientos, fundamentos de la palabra de Dios para poder lograr vivir en triunfo, para poder ir de gloria en gloria, para poder ir, como dice la palabra, más a Dios gracias porque Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué es en Cristo Jesús? En ese camino angosto y difícil de llevar. ¿Qué es en Cristo Jesús? En el reino de Dios y su justicia. Eso es en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? ¿Qué es en Cristo Jesús? El que oye y el que está oyendo y haciendo la palabra de Dios. Entonces, estamos aprendiendo cómo hablar con Dios. Fue el tema que empezamos la semana pasada y nos quedamos vimos el punto número 1, que es el ejemplo de Jesucristo en la oración, y vimos ahí Marcos 1:35, pero pasamos también al punto número 2, que es actitudes de la oración. Vimos Salmos 5, Salmos 55:17, si mal no recuerdo, ¿sí vimos? Salmos 55:17, y ahora vamos a ver Salmos 62:8. Salmos 62:8. Vamos rápidamente a la palabra del Señor. 8. Y dice, estamos viendo punto número 2, ¿verdad? De cómo hablo con Dios, que es actitudes en la oración. Y Salmos 62:8 dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Esta es una actitud y recuerden que antes no aparecía la palabra actitud en la Biblia, lo que aparecía era espíritu, ¿verdad? Y eso lo aclaré hace 8 días, que si tú ves en la Biblia que dice espíritu, no está hablando de demonios, sino de una actitud. Y dice David, Dios mío eres tú, Dios mío eres tú, ¿verdad? Dios, quiero que sepas que tú eres mi único Dios verdadero, Dios mío eres tú. Dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esto es bien importante porque tenemos que aprender a llegar a este punto donde de verdad, espero que tú puedas llegar a este nivel donde al abrir los ojos, lo primero que haces es buscar a Dios, ¿no? Buscar a Dios y que Él de verdad vea tu hambre de Él de verdad vea tu sed de Él de verdad vea tus ganas
que tú tienes de estar con Él, las ganas que tú tienes de pasar con Él, las ganas de decirle buenos días, papá, ¿cómo estás? Bueno, imagino que bien, ¿verdad? Y que le digas, ¿qué vamos a hacer hoy? Y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ayúdame con esto, y Dios, tengo que hacer esto, y tengo que hacer aquello, y tengo que hacer lo otro, y dime cómo lo voy a hacer, y dime en qué orden lo hago, cómo lo puedo hacer de una manera más rápida y más efectiva y eficaz, ¿no? Quiero ser más efectivo y eficaz, tener eficacia y ser eficaz, ¿no? Y que todo salga mejor. Quiero trabajar menos y tener más resultados, más éxitos, más triunfos, más logros. Y Dios es así, Dios siempre te ayuda. A mí me encanta porque te lleva a ese estilo de vida donde puedes trabajar menos con mucho más eficacia y efectividad. Esa era la otra palabra que estaba. Eres eficaz y efectivo porque puedes trabajar menos pero con más resultados, con más frutos, a fin de tener más tiempo con Él y para Él. Y eso está hermoso, a mí me encanta. A mí me encanta eso que muchas veces él me simplifica el trabajo impresionante. Hoy tenía que firmar unos papeles y la verdad no tenía nada de ganas de ir y me los mandaron por correo y bien chistoso porque me dicen, recíbelos en tu tablet, vas a abrir ahí el programa, firmas con tu dedo, le dices aceptar y enviar después de que hayas firmado con tu dedo y los mandas y ya pones tu nombre abajo, te va a decir quién está firmando, pones tu nombre, los envías y ya ahí con tu nombre. El hecho de que fue en tu correo que tienes registrado el sistema y que hayas puesto tu firma con el dedo ahí, va a quedar ya como si hubieras venido a firmarlos. Y dije yo, bendito Dios, o sea, qué padrísimo. Porque el ir a la oficina es entretenerte ahí con más cosas y esto y lo otro y aquello. Entonces, la verdad es de que amo a Dios, como decimos, amo a Dios, porque de veras es padrísimo tener una relación así donde por pasar más tiempo con Él o más tiempo en sus cosas, pude no ir a la oficina. Y me resolvió, y así como esa les puedo platicar, muchas, muchas. Entonces, esta es una actitud importante para tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque no podemos tener una relación sin hablar. Entonces, tenemos que tener esta actitud, ¿no? Es como cuando estás enamorado, pues todo el tiempo quieres estar hablando con tu chica, ¿no? O con tu chico y, ay, ¿a qué horas me habla? Y no me ha hablado y a ver, y que me hable y, ay, le voy a hablar y no, pero va a pensar que no sé qué. No, 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 con Dios no tienes que sufrir eso, es simplemente anhelar, anhelar, y como dice aquí, de madrugada te buscaré. Y ya les dije la semana pasada, de verdad muchachos, si pueden, si se despiertan antes del amanecer, créanme que es Dios quien los está despertando para platicar con ustedes, para que tú le digas qué es lo que quieres para ese día. O sea, puedes entender a un Dios así, nada más date cuenta. O sea, date cuenta qué amor, que Dios te despierte, ¿verdad? Justo cuando va a amanecer, porque son momentos, bueno, no sé si estoy medio loco o díganme si estoy bien o no, pero el ver el amanecer son momentos muy significativos e importantes en la vida de cualquier persona. Creo que ver el amanecer es algo especial, ¿no? Porque es el nacimiento de un nuevo día, es un evento, si tú quieres, astronómico o como le quieras llamar, pero es un evento importante. Y que Dios te despierte en ese momento para que tú le pidas lo que quieres. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Que Dios te despierte en ese momento para que te levantes y te asomes a la ventana y ahí ores en la ventana y en tu aposento y le digas gracias Dios por la vida, gracias por esta casa, gracias por mi colchón aunque tenga 5 años
o 7 años, cámbienlo para que despierten, descansen bien. La vida de los colchones es de 5 o 7 años, dependiendo del precio, ¿no? Pero todo eso, y gracias por mi almohada, y gracias por mi familia, y gracias por este día, gracias porque vas a hacer que sea maravilloso, sensacional, y Dios es fiel, y si tú lo dices, Él lo hace. Acuérdate que Él no puede hacer nada que tú no digas, y esto es otro fundamento de la oración. Dios no esperes que Dios haga algo que tú no hayas dicho. Es importante que lo aprendas, que lo entiendas y lo vivas. Así es que de verdad de madrugada busca a Dios y Él te va a despertar, te lo aseguro. Mira, tú puedes llegar a tener una relación con Dios en este sentido tan importante, tan hermosa, tan especial, que tú vas a abrir los ojos y vas a oír la voz de Dios que va a decir, te estaba esperando, hijo. Y eso no hay palabras para describir eso. Que Dios te diga a ti cuando despiertas, te estaba esperando, hijo. Tú puedes llegar a ese nivel. ¿Mm? Es, es, creo que es de lo más hermoso que te puede acontecer y te puede pasar. Que abras los ojos y prácticamente lo veas sentado ahí al lado de tu cama, o no sé, pero que oigas, ¿no? Te estaba esperando, hijo. ¿Y tú qué pasó? ¿Qué vamos a hacer o qué? ¿No? Simplemente le caes bien, quiere tu corazón, le gusta tu corazón, porque tu corazón tiene esta condición, porque en tu corazón Dios no nada más es Dios, es tu Dios, porque en tu corazón Dios no nada más es Dios, no es Padre nuestro, sino es mi papá. No solamente es el Padre nuestro o nuestro Padre, sino es mi papá, es mi papá, es mi Padre mío. Actitudes que podríamos decir, les gusta que diga, ahorita puedo equiparar o comparar la palabra actitud a postura, ¿no? Son posturas del corazón. ¿Cuál es la postura de tu corazón ante Dios? ¿Cuál es tu postura? Tu estado. ¿Cuál es el estado de tu corazón ante Dios? ¿En o sea, qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? Me entristece ver cómo muchos, incluso el lugar que ocupa Dios es para manipular. Hay muchos pastores que hacen eso. El lugar que ocupa Dios en su corazón es para manipular a los demás, ¿no? Es el típico pastor que dice, oiga hermano, Dios me habló y me dijo que hiciera esto, o Dios me habló y me dijo que me diera esto. Y es para el Señor, ¿eh? Es para Dios. Así es de que vamos a ver número 3. Número 3, ya vimos actitudes en la oración, actitudes de nuestro corazón, o sea, estados o posiciones o posturas de tu corazón ante Dios en la oración. Vamos a ver ahora, Dios promete contestar su oración. Dios oye y responde a las oraciones. Y vamos a ver esto en la palabra de Dios contestando esta pregunta. Vamos a ver qué es lo que ha prometido Dios. ¿Qué es lo que ha prometido Dios? Y vamos primero que nada, esta fue una de las primeras escrituras que estudié, que es Jeremías 33:3 hasta el número está sorprendente, ¿no? 33 es la edad que tenía Jesucristo cuando murió y resucitó y fue al cielo, y 3 la Trinidad.
Pero Jeremías 33:3 dice, clama a mí. Ahora, fíjense bien, ya hablamos de qué es clamar. No es lo mismo hablar a Dios u orar a Dios que clamar a Dios. ¿Qué es clamar a Dios? La plegaria, la oración que sale del corazón. ¿Qué es clamar a Dios? Es la oración que sale de un corazón con las actitudes que acabamos de estudiar ahorita, ¿verdad? Con la actitud de tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú eres mi todo, y por eso te busco desde de muy de mañana y por eso busco estar solo, porque estando solo estoy contigo, nadie nos interrumpe. Eso es fabuloso. Eso para mí la soledad es una necesidad, ¿no? Lo que para muchos es un martirio, un dolor, un sufrimiento, con Dios la soledad se convierte en una necesidad y es padrísimo. Eso es lo que me gusta de andar en moto, que ahí en mi casco nada más que voy yo. Entonces, nada más vamos el Señor y yo, hablando, platicando, cantando, acordándonos de tantas cosas bellas, como también de tantas cosas tristes de las cuales sigo aprendiendo, etcétera, etcétera. Pero es importante que veamos esto. O sea, clamar a Dios es tener la actitud correcta en el corazón, la postura correcta del corazón, el estado correcto del corazón delante de Él. Que de verdad, en pocas palabras, de verdad nuestro corazón lo anhela a Él, lo busca a Él, de madrugada, en todo el mayor tiempo que se pueda, el mayor tiempo que se pueda. Entonces, esto es importante. Y dice Dios, clama a mí y yo te responderé. O sea, Dios está diciendo que si tú clamas a mí, o sea, me buscas, me preguntas con el estado o postura o actitud correcta de tu corazón, yo nunca voy a dejar de contestarte. Nunca voy a dejar de contestarte. Te voy a responder. Porque Dios es fiel y Él no puede fallarte. Porque si Él pudiera fallarte, dejaría de ser fiel y dejaría de ser Dios. Él es Dios porque es fiel. Entendamos ese punto, ese concepto. Él dejaría de ser Dios porque dejaría de ser fiel. Esto es lo que nos hace más semejantes a Dios cuando nosotros somos fieles. Y cuando nosotros somos fieles, pero cuando nosotros somos fieles es cuando más somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Entienden eso? Cuando tú no eres fiel es cuando menos te pareces a la imagen y semejanza de Dios, menos eres como Dios es. Y eso te cambia la naturaleza de una manera dramática y opuesta a la naturaleza de Dios, pero también a la naturaleza que Él te dio, haciéndote a su imagen y semejanza. Entonces dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alabado sea el Señor. Y esta fue una de las escrituras, les decía yo que esta fue una de las primeras escrituras que yo oí cuando empecé a oír de la palabra de Dios y agarrándome de esta escritura, yo me puse a orar durante muchos años esta oración. Padre, te pido que me enseñes tu palabra de verdad, que de verdad va a dar libertad a tu pueblo, al mundo, de toda cautividad. Clamo a ti para que tú me des revelación, para que tú me des conocimiento de los secretos, del secreto oculto, de las cosas ocultas, de las cosas espirituales, de las cosas que más has guardado tú para tus mejores hijos. Yo quiero, Señor, y anhelo que tú me des revelación verdadera de tu palabra, de verdad. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay palabra de Dios adulterada y adulterada por los hombres. Entonces yo le decía, Señor, dame revelación y conocimiento de tus misterios, de tus secretos, de las cosas ocultas
que no conozco, de tu palabra de verdad que de verdad va a dar libertad a tu pueblo y al mundo de toda cautividad. Y esa era mi oración y esa fue mi plegaria por muchos años, y con esa oración fue que Dios me dijo, ok, métete a un instituto. Y Dios fue tan fiel que yo no podía irme a un instituto bíblico de los que había en aquel entonces, les estoy hablando de 1994, ya algunos años, ¿verdad? 26 años, porque en ese tiempo todos los institutos bíblicos que había eran internados, y yo ya era padre de familia con 3 criaturas que alimentar, que mantener, que, bueno, Paulina venía en camino, ¿no? Ya empezaba ahí a figurar, pero entonces no podía irme de internado, tenía que trabajar y demás. Y entonces yo orando esto, Dios me mandó el primer instituto, que era dos días a la semana de 7 a 9 de la noche, durante 2 años, todos los días. Bueno, de momento tuve vacaciones en Semana Santa y Navidad y Año Nuevo, nada más. Pero de ahí en fuera, 2 días a la semana de 7 a 9, de 7 a 9, de 7 a 9. Terminé ese instituto y Dios me dijo otro. Y otro me tuve que chutar, y también nocturno, porque no podía yo en otro horario porque trabajaba, y así fue. Y fueron tiempos de verdad de yo salir del instituto, entrábamos a las 7 y veníamos saliendo 9:30, a veces casi las 10, y de ahí, desde el Deportivo Reynosa hasta la salida a Cuernavaca, estamos hablando de 30 kilómetros o casi 40 kilómetros, y en transporte, y luego ya no alcanzaba el último pecero. Entonces hubo veces que a las 11:30 de la noche, pues ahí buscando a ver con quién nos juntábamos para entre varios agarrar un taxi que nos fuera a repartir. Fueron tiempos difíciles, pero muy significativos, porque no hay un sacrificio que tú hagas que Dios no recompense. Así es que todo vale la pena. Todo lo que es de Dios y para Dios siempre valdrá la pena, y Dios lo pagará con creces. Dios recompensa, y recompensa en grande. Y acabé ese instituto y luego me mandó a otro, ¿no? Y así fue como con 3 institutos bíblicos. El último instituto bíblico era de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 12:30, 1 del día aproximadamente, y todas las semanas durante otros 2 años. Así es que me la pasé 6 años así, en 3 institutos bíblicos. Luego hice estudios con judíos mesiánicos los siguientes 2 años, estudios con judíos que se han convertido al cristianismo y se llaman Mesías por su terminología en hebreo, no Cristo porque es griego, sino Mesías, que es griego, pero significa lo mismo, ungido, refiriéndose al Hijo de Dios, hecho hombre, y ungido con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, clamé a Dios por revelación y Dios me la dio. Y, y es lo que ahora les comparto con tanto agrado y con tanto amor y con tanto gozo, porque Dios me hizo para enseñar, Dios me hizo para compartir su palabra. Entonces, para mí es una verdadera bendición poder hacer esto, de compartirles. Y ahora me encanta que lo podemos hacer a través de este medio, porque no solamente les llega a ustedes la transmisión, sino que después hay gente que después lo escucha, el video queda ahí. No sé si vaya a quedar hasta que venga Cristo, pero si queda ahí hasta que venga Cristo, pues está padrísimo, porque estas clases van a poder bendecir a todos los que puedan encontrar nuestra página, los videos, y de todos los demás que ustedes puedan compartirles. No dejen de compartir. Si ustedes creen que esta es una buena palabra, compártala. No se la quede. Mira, hemos tenido alumnos
y lo digo con tristeza, que han venido y encuentran tanto conocimiento aquí que no lo quieren compartir, ¿eh? O sea, son egoístas, son envidiosos o díscolos, ¿no? Que no, esto nada más me lo voy a quedar yo y nada más lo voy a usar yo para mí. No, compartan, si esta palabra está siendo de bendición, de revelación, y tú sabes que puede bendecir a alguien, sería pecado que no la compartieras. Te voy a decir por qué. Porque si tú oyes estas clases y son de bendición, y tú piensas en alguien, no es el diablo quien te está diciendo esa persona, no es el diablo quien te está recordando a esa persona o a esas personas, ¿verdad que no? Es Dios, es el Espíritu Santo que te está diciendo, oye, envíale el link a tal o a tal o a tales, envíalos, comparte. Recuerda esto, triunfar es compartir y compartir es triunfar. ¿Sabes por qué Cristo está donde está? Porque Él vino a compartirlo todo con nosotros. Él vino a compartirlo todo con nosotros. Él se hizo hombre para que en forma de hombre pudiera darnos todo a nosotros siendo hombres. O sea, Él se hizo ser humano en esta vida y en esta tierra para traer su reino a esta vida y a esta tierra y compartirlo con todos los seres humanos que en Él crean en esta vida y en esta tierra. Y por eso, por ese compartimiento que Cristo hizo con todos nosotros como sus hermanos, por eso Dios Padre lo levantó de entre los muertos, lo glorificó y lo sentó a su diestra. Y no solamente quedaron ahí las cosas, sino que además dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, que no solamente Cristo logró eso, sino que logró también que juntamente con Él nos sentara a nosotros a la diestra del Padre. Lo que quiere decir, y con esto termino, es que nosotros, nuestro estado espiritual, nuestra posición espiritual, es a la diestra del Padre. La autoridad que nosotros tenemos ahora es a la diestra del Padre. Por eso es que tu fe te puede sanar, por eso es que tu fe te puede salvar, por eso es que tu fe te puede prosperar. Porque si tu fe te puede salvar y te puede sanar, eso quiere decir que te puede salvar y te puede librar de todo mal, incluyendo la pobreza. Así es de que recuerda que triunfar es compartir. No dejes de tener el corazón correcto, no dejes de ver que Dios es fiel y va a darte conocimiento a ti. Yo estoy seguro que si tú estás viendo estas clases es porque tú tenías hambre de saber de verdad de Dios, su verdad. Y Dios te bendice, y Dios te va a bendecir más, y yo también. Los amo mucho, los voy a extrañar, me gustaría hacer esto todos los días, pero pues nos vemos de hoy en 8 y si estás interesado en estudiar más a fondo la palabra de Dios, no dejes de ver los datos o diplomados, pero lo más importante lo vas a aprender para que seas un cristiano en el que se cumpla la palabra de Dios cuando dice vas a ser un más que vencedor. Te mando un abrazo y también mis bendiciones. En nombre de Cristo Jesús, nos vemos la próxima.